Hermanos y hermanas en la fe, bienvenidos a Raíces de la Fe. Hoy queremos compartir con ustedes una historia conmovedora que nos recuerda que Dios obra a través de las personas más inesperadas. Esta es la historia de Valentina, una humilde empleada doméstica cuya fe y valentía salvaron a la familia Fernández de ser destruida por una mujer malintencionada. Cuando Rodrigo, un empresario exitoso pero emocionalmente ciego, estuvo a punto de casarse con Isabela, una mujer que fingió un embarazo para manipularlo, fue Valentina quien, guiada por su amor hacia la pequeña Sofía y su fe inquebrantable, descubrió la verdad. Arriesgando su trabajo y todo lo que tenía, enfrentó la mentira y protegió a la niña que amaba como hija. Esta narrativa nos muestra cómo la bondad silenciosa y la integridad pueden triunfar sobre la maldad y cómo a veces los ángeles de Dios visten delantal en lugar de alas. Una poderosa lección sobre que la verdadera familia se construye con amor y fe, no solo con lazos de sangre. Una demostración de que la providencia divina actúa a través de aquellos que eligen hacer el bien, incluso cuando es difícil. La residencia Fernández en las lomas de Chapultepec era el tipo de mansión que aparecía en revistas de arquitectura y sueños de lotería. 3 pisos de mármol italiano, ventanales que capturaban la luz de la Ciudad de México como si fueran diseñados por el mismo sol, un jardín con fuente que costaba más que la mayoría de las casas en el país. Valentina Soto había trabajado allí como empleada doméstica durante 6 años. Tenía 42 años, viuda desde hacía 8, sin hijos propios, pero con un corazón tan grande que había aprendido a amar a la única niña que habitaba aquella mansión enorme como si fuera su propia hija. Sofía Fernández tenía 9 años y era la luz en medio de toda aquella opulencia fría. El padre de Sofía era Rodrigo Fernández, 53 años, uno de los empresarios más exitosos de México. Su imperio abarcaba desde bienes raíces hasta tecnología, desde manufactura hasta inversiones financieras que movían millones de dólares cada día. Era un hombre guapo de forma distinguida, con canas que agregaban autoridad en lugar de edad, ojos oscuros que habían cerrado negocios que otros consideraban imposibles, y una presencia que hacía que las personas prestaran atención cuando entraba en una habitación. Pero era también un hombre profundamente solo desde que su esposa, Elena, había muerto de cáncer 4 años antes. Sofía tenía apenas 5 años cuando perdió a su madre, y Rodrigo se había sumergido en el trabajo como forma de no enfrentar el dolor que amenazaba con consumirlo. Valentina había sido contratada 2 años antes de la muerte de Elena. Había visto el amor entre Rodrigo y su esposa. Había presenciado cómo Elena luchaba contra la enfermedad con valentía que rompía corazones, y había estado allí cuando la casa se volvió silenciosa de una forma que ninguna cantidad de dinero podía llenar. Después de la muerte de Elena, Valentina se convirtió en algo más que empleada. Se convirtió en la figura materna que Sofía necesitaba desesperadamente. Le preparaba el desayuno cada mañana, le ayudaba con la tarea, le contaba cuentos antes de dormir, le secaba las lágrimas cuando extrañaba a su mamá. Y Sofía, esa niña hermosa con rizos castaños y ojos que eran réplicas exactas de su madre, se había aferrado a Valentina como alguien que se ahoga se aferra a una balsa. Rodrigo apreciaba a Valentina de forma que no podía expresar completamente. Le había aumentado el salario 3 veces sin que ella pidiera. Le había dado la habitación más grande del área de servicio, con baño privado y televisión. Le había dado días libres cuando necesitaba atender asuntos personales sin deducir de su salario. Pero más que eso, le había confiado lo más precioso que tenía, su hija. Y Valentina había honrado esa confianza con devoción que iba más allá de simple obligación laboral. Todo comenzó a cambiar hace 6 meses cuando Rodrigo conoció a Isabela Márquez, 32 años, modelo retirada que ahora trabajaba como influencer y consultora de imagen. Isabela era el tipo de mujer que hacía girar cabezas en cualquier lugar. Alta, con piernas que parecían no terminar nunca, cabello negro brillante que caía como cascada de seda sobre sus hombros, rostro que parecía esculpido por artista obsesionado con perfección, y una sonrisa que prometía cosas que los hombres solitarios querían desesperadamente creer. Rodrigo la había conocido en un evento benéfico. Ella había estado allí
promocionando alguna marca de lujo. Él había estado cumpliendo con obligaciones sociales que venían con ser miembro de la élite empresarial mexicana. La atracción había sido instantánea. Isabela sabía exactamente cómo hablar con hombres como Rodrigo. Sabía cuándo reír de sus chistes, cuándo tocar su brazo de forma que parecía casual, pero era completamente calculada, cuándo mirar con ojos que sugerían que él era el hombre más interesante que había conocido. Rodrigo, que había pasado 4 años en soledad emocional, había caído de forma que podría haber sido cómica si no fuera tan trágica. En 2 meses estaban saliendo exclusivamente. En 4 meses, Isabela prácticamente vivía en la mansión. Y en 6 meses, Rodrigo le había propuesto matrimonio con un anillo de diamantes que costaba lo mismo que una casa en zona residencial. Valentina había observado todo esto con creciente preocupación, porque Valentina veía cosas que Rodrigo, cegado por soledad y deseo, no veía. Veía cómo Isabela trataba a Sofía cuando Rodrigo no estaba mirando, cómo su sonrisa desaparecía cuando el padre salía de la habitación, cómo hablaba con la niña en tono cortante que rozaba crueldad, cómo se quejaba constantemente de que Sofía era demasiado demandante, demasiado ruidosa, demasiado presente. Isabela quería al hombre rico y el estilo de vida que venía con él. La niña era obstáculo inconveniente que toleraba solo porque era necesario para conseguir el premio. Sofía sentía esto también. Los niños tienen radar para detectar cuando alguien no los quiere genuinamente. Había comenzado a volverse retraída, callada, de forma que no era natural en ella. Ya no corría emocionada cuando su padre llegaba a casa, porque Isabela siempre estaba allí, acaparando su atención, tocando su brazo, susurrando cosas que hacían que él se riera, pero que hacían que Sofía se sintiera excluida de su propia familia. La niña pasaba más tiempo en su habitación o en la cocina con Valentina, lugares donde Isabela rara vez iba porque consideraba debajo de su dignidad mezclarse con el servicio o fingir interés maternal. Valentina había intentado hablar con Rodrigo sutilmente. Había mencionado que Sofía parecía triste últimamente, que quizás necesitaba más tiempo con su padre, pero Rodrigo estaba tan envuelto en su romance nuevo que interpretaba la tristeza de su hija como ajuste normal a tener nueva figura femenina en su vida. Creía que Sofía solo necesitaba tiempo para acostumbrarse a Isabela, que eventualmente se llevarían bien, que una niña necesitaba madre y Isabela sería perfecta para ese rol. Valentina sabía que estaba equivocado, pero no sabía cómo hacer que viera lo que era tan obvio para ella. La mañana que todo comenzó a desmoronarse era un jueves de octubre. Valentina estaba en la cocina preparando el desayuno cuando escuchó gritos desde el segundo piso. Corrió escaleras arriba, su corazón latiendo con miedo de que algo malo le hubiera pasado a Sofía. Lo que encontró la dejó sin aliento. Isabela estaba en la habitación de Sofía, gritando a la niña que lloraba sentada en su cama. El pecado de Sofía había sido derramar jugo de naranja en la alfombra persa que Isabela había insistido en colocar en esa habitación, a pesar de que Rodrigo había dicho que una alfombra tan cara no era apropiada para el cuarto de una niña. Isabela gritaba que Sofía era torpe, descuidada, una niña mimada que no apreciaba las cosas bonitas, que cuando se casara con Rodrigo iban a tener que establecer reglas serias sobre comportamiento, que quizás sería mejor enviar a Sofía a un internado en Suiza donde pudiera aprender modales apropiados y no estar constantemente en el camino. Sofía sollozaba pidiendo disculpas, tratando de limpiar la mancha con sus manos pequeñas, solo empeorando las cosas. Valentina intervino inmediatamente. Le dijo a Isabela con voz que temblaba de ira contenida que ella limpiaría la alfombra, que no era necesario gritar a una niña de 9 años por accidente. Isabela se giró hacia Valentina con furia en sus ojos. Le recordó que ella era solo la empleada, que no tenía derecho de intervenir en asuntos familiares, que cuando se convirtiera en la señora Fernández iba a hacer cambios en el personal, empezando con empleadas que no conocían su lugar. Valentina no respondió, simplemente abrazó a Sofía, quien se aferró a ella como si fuera salvavidas. Después de que Isabela salió de la habitación con pisadas dramáticas, Valentina tranquilizó a la niña. Le dijo que todo estaría bien, que había sido accidente, que las alfombras podían limpiarse. Pero mientras sostenía a Sofía, Valentina tomó
decisión. Tenía que encontrar forma de hacer que Rodrigo viera la verdad sobre Isabela. Tenía que proteger a esta niña que amaba como si fuera propia. No sabía cómo exactamente, pero sabía que tenía que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Esa tarde, mientras limpiaba la habitación principal que Rodrigo ahora compartía con Isabela, Valentina encontró algo que la hizo detenerse. Era una prueba de embarazo. Estaba en el basurero del baño, apenas cubierta por papel higiénico, como si Isabela hubiera tenido prisa al esconderla. Valentina la sacó con mano temblorosa. Era positiva. 2 líneas claras. Isabela estaba embarazada, o al menos eso era lo que la prueba indicaba. Valentina se sentó en el borde de la bañera, su mente corriendo. Esto cambiaba en todo. Si Isabela estaba embarazada, Rodrigo se casaría con ella inmediatamente. Era hombre tradicional en ese sentido. No permitiría que su hijo naciera fuera del matrimonio. Y una vez casados, Isabela tendría poder legal sobre todo, incluyendo sobre Sofía. Pero había algo que molestaba a Valentina, algo que no encajaba. Isabela había estado bebiendo vino la noche anterior durante la cena. Valentina lo había visto claramente. Varias copas. Y esa mañana había ido al gimnasio haciendo rutina intensa que incluía levantamiento de pesas. Esas no eran acciones de mujer que sabía que estaba embarazada, a menos que no supiera, o a menos que no estuviera realmente embarazada y la prueba fuera teatro para otra audiencia. Valentina guardó la prueba de embarazo en su delantal. No sabía qué iba a hacer con ella todavía, pero instinto le decía que era evidencia importante, que Isabela Márquez estaba planeando algo, y Valentina iba a descubrir qué era antes de que destruyera esta familia que había jurado proteger. 2 días después del descubrimiento de la prueba de embarazo, Isabela hizo su gran anuncio. Fue durante la cena, una comida elaborada que Valentina había preparado siguiendo las instrucciones específicas de Isabela, quien insistía en menús que parecían salidos de restaurantes con estrellas Michelin. Rodrigo estaba en la cabecera de la mesa, Sofía a su izquierda picoteando su comida con apetito, que había disminuido notablemente en los últimos meses. Isabela a su derecha, luciendo radiante en un vestido blanco que probablemente había elegido específicamente para la ocasión. Valentina estaba sirviendo cuando Isabela soltó la bomba. Con voz que temblaba de emoción perfectamente calculada, Isabela anunció que estaba embarazada. 3 semanas. Acababa de descubrirlo esa mañana. Rodrigo dejó caer el tenedor. Su rostro pasó de shock a alegría en segundos. Se levantó de su silla tan rápido que casi la volcó. Rodeó la mesa y abrazó a Isabela con intensidad que revelaba cuánto esto significaba para él. Otro hijo. Después de años de pensar que Sofía sería su única hija, iba a ser padre otra vez. Isabela lloraba lágrimas que parecían genuinas, hablando sobre cuán feliz estaba, cuán perfecto era el timing, cuán emocionada estaba de darle un hermano o hermana a Sofía. Valentina observaba desde su posición cerca de la cocina. Vio todo. Vio la actuación magistral de Isabela. Vio la felicidad genuina de Rodrigo. Y vio algo que hizo que su corazón se rompiera. Vio el rostro de Sofía. La niña no parecía feliz. Parecía devastada, porque con 9 años era lo suficientemente inteligente para entender qué significaba esto. Significaba que Isabela ahora era permanente. Significaba que su padre tendría nuevo bebé que amar. Significaba que ella sería aún más invisible de lo que ya se había vuelto. Sofía se excusó de la mesa diciendo que no se sentía bien. Rodrigo apenas la notó, demasiado ocupado abrazando a Isabela y hablando sobre planes de boda acelerada. Valentina encontró a Sofía en su habitación, acurrucada en su cama con su peluche favorito, un conejo de orejas largas que su madre le había dado antes de morir. La niña lloraba silenciosamente, ese tipo de llanto que rompe más el corazón que los sollozos dramáticos porque muestra dolor que va demasiado profundo para palabras. Valentina se sentó en la cama y simplemente sostuvo a Sofía, dejándola llorar contra su hombro. Cuando finalmente las lágrimas se calmaron, Sofía susurró algo que confirmó los peores temores de Valentina. Dijo que Isabela iba a hacer que su papá la enviara lejos, que una vez que hubiera nuevo bebé, nadie la querría más, que extrañaba a su mamá y deseaba que ella aún estuviera viva porque mamá nunca habría dejado que esto pasara. Valentina le prometió a Sofía que no iba a dejar que nadie la enviara a ningún lado, que ella estaría allí
allí para protegerla. Pero mientras hacía esa promesa, sabía que su poder era limitado. Era solo una empleada. No tenía autoridad legal. No tenía forma de detener lo que Isabela estaba planeando si Rodrigo estaba ciego a la verdad. Esa noche, después de que todos se habían ido a dormir, Valentina no pudo descansar. Seguía pensando en la prueba de embarazo, en el vino que Isabela había bebido, en la rutina intensa de gimnasio, en algo que había notado pero no había procesado completamente hasta ahora. Isabela había mencionado que acababa de descubrirlo esa mañana, pero la prueba de embarazo que Valentina había encontrado era de 2 días antes. Y si acababa de descubrirlo, ¿por qué estaba bebiendo vino y ejercitándose intensamente? ¿Por qué no había tenido cuidado inmediato si sospechaba embarazo? A las 2 de la madrugada, Valentina se levantó de su cama. Caminó silenciosamente hacia la habitación principal. La puerta estaba ligeramente entreabierta, lo suficiente para ver dentro sin ser notada. La luz del baño estaba encendida. Isabela estaba allí, de pie frente al espejo, con teléfono en mano. Valentina se quedó inmóvil, apenas respirando, escuchando. Isabela estaba hablando con alguien en voz baja. Hablaba en tono que era completamente diferente a la dulzura que usaba con Rodrigo. Era voz fría, calculadora, el tono de alguien cerrando trato de negocios. Decía que el plan había funcionado perfectamente, que Rodrigo había caído como idiota, que iban a casarse dentro de 1 mes, apenas tiempo suficiente para planear boda lujosa pero rápida antes de que la supuesta barriga empezara a mostrarse, que una vez casada tendría acceso a cuentas bancarias, propiedades, todo, que era cuestión de tiempo antes de poder iniciar divorcio lucrativo. Pero primero necesitaba consolidar su posición, necesitaba hacer que Rodrigo dependiera de ella emocionalmente, y la forma más efectiva de hacer eso era eliminando competencia por su atención y afecto. La niña tenía que irse. Isabela estaba investigando internados en Europa, los más caros, los más lejanos. Una vez que Sofía estuviera fuera, podía fingir aborto espontáneo. Estrés, decirían, tragedia, pero esas cosas pasaban, y para entonces ya estaría casada con acceso a fortuna que la mantendría en lujo por resto de su vida. Valentina sintió náusea subir por su garganta. Esto era peor de lo que había imaginado. No se trataba solo de mujer egoísta que no quería madrastra. Era estafa elaborada. Era crimen. Isabela ni siquiera estaba embarazada realmente. Estaba casi segura de eso ahora. La prueba había sido plantada deliberadamente. Todo era mentira, diseñada para atrapar a hombre vulnerable en matrimonio que destruiría su vida y la de su hija. Valentina se retiró silenciosamente, su mente corriendo. Tenía que contarle a Rodrigo, pero sabía que no sería simple. Hombres enamorados no querían escuchar que estaban siendo engañados, especialmente cuando venía de empleada sin pruebas concretas más allá de conversación telefónica escuchada a escondidas que podía ser interpretada de múltiples formas. Necesitaba evidencia real, evidencia que no pudiera ser negada o explicada. Los días siguientes, Valentina se convirtió en detective. Observaba a Isabela constantemente, tomando nota de cada inconsistencia. Isabela seguía bebiendo vino cuando pensaba que nadie miraba. Seguía yendo al gimnasio haciendo ejercicio que ninguna mujer embarazada haría intencionalmente. No tenía síntomas de embarazo temprano, ni náuseas, ni cansancio, ni sensibilidad que mujeres típicamente experimentaban. Valentina había estado embarazada antes de perder su bebé a los 5 meses hace años. Conocía las señales. Isabela no mostraba ninguna. Una tarde, mientras limpiaba la habitación de Isabela cuando ella había salido a reunión con planificador de bodas, Valentina buscó más evidencia. Revisó el baño meticulosamente. Encontró anticonceptivos, píldoras modernas, casi un paquete completo. Si Isabela había estado tomándolas regularmente, quedar embarazada era extremadamente improbable. Fotografió las píldoras con su teléfono. Era evidencia, pero todavía no suficiente. Isabela podría argumentar que había dejado de tomarlas recientemente. Entonces, Valentina encontró algo más. Un cuaderno escondido en el cajón inferior del armario, debajo de ropa. Lo abrió con manos temblorosas. Era diario de Isabela, o más precisamente, era registro de su plan. Fechas, estrategias, notas sobre cómo manipular a Rodrigo, cómo mostrarse vulnerable en momentos específicos, cómo mencionar futura familia para despertar su deseo de recrear lo que había
había perdido. ¿Cómo hacer que se sintiera culpable por trabajar tanto para que compensara con regalos y acceso a cuentas bancarias? Había sección dedicada completamente a deshacerse de Sofía. Lista de internados con notas sobre cuáles eran más caros y más lejos. Estrategias para convencer a Rodrigo de que enviar a la niña lejos era lo mejor para su educación y desarrollo. Y había algo más. Entrada de diario fechada el día antes del anuncio de embarazo. Isabela escribía abiertamente que había comprado prueba de embarazo positiva en línea. Aparentemente había mercado para eso. Mujeres vendiendo pruebas positivas a otras mujeres para diversos propósitos. Mayoría nefarios. Había pagado 500 pesos por prueba que había usado para engañar a Rodrigo. Planeaba mantener la mentira durante 2 meses, tiempo suficiente para casarse y establecerse legalmente. Entonces, fingir aborto espontáneo culpando estrés de planificación de boda y ajuste a vida familiar. Rodrigo sería consolado por perder hijo, que nunca existió, y ella sería esposa con derecho legal a su fortuna. Valentina fotografió cada página relevante. Sus manos temblaban tanto que tuvo que tomar algunas fotos múltiples veces. Esto era evidencia innegable. Esto era confesión escrita del plan completo. Pero mientras reemplazaba el cuaderno exactamente donde lo había encontrado, escuchó puerta principal abrirse. Isabela había regresado temprano. Valentina apenas tuvo tiempo de cerrar el cajón y salir de la habitación antes de que Isabela subiera las escaleras. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que Isabela podría escucharlo. Regresó a la cocina, fingiendo estar preparando comida, su teléfono en su delantal con evidencia que podría cambiar todo. Ahora que tenía prueba, necesitaba decidir cómo usarla. Podía simplemente mostrarle a Rodrigo el diario y las fotos, pero parte de ella temía su reacción. Había visto hombres rechazar verdad cuando dolía demasiado aceptarla, y había riesgo real de que Rodrigo la despidiera por invadir privacidad de Isabela, por registrar sus pertenencias sin permiso. Era palabra de empleada contra palabra de mujer que él amaba, mujer que supuestamente llevaba a su hijo. Necesitaba ser estratégica, necesitaba presentar evidencia de forma que no pudiera ser ignorada o rechazada, y necesitaba hacerlo pronto, antes de que boda se realizara y destrucción de esta familia se volviera legal e irreversible. El planificador de bodas había convertido el jardín de la mansión en algo salido de cuento de hadas. Rosas blancas por todas partes, luces colgantes que crearían atmósfera mágica al atardecer, sillas cubiertas en seda blanca para 150 invitados, arco ceremonial decorado con flores que costaban más que salario anual de Valentina. La boda estaba programada para dentro de 2 semanas. Isabela había insistido en ceremonia íntima pero lujosa. Había dicho que no quería estrés de boda grande en su condición. Rodrigo había estado de acuerdo con todo, tratándola como si fuera de cristal que podría romperse con movimiento brusco. Sofía se había vuelto aún más retraída. Apenas comía. Tenía pesadillas que la despertaban llorando. Valentina la encontraba frecuentemente sentada en el closet de su madre fallecida, rodeada de ropa que aún olía débilmente a perfume de Elena, llorando por madre que había perdido y vida que estaba siendo destruida frente a sus ojos. La niña había escuchado a Isabela hablando por teléfono sobre internados. Había escuchado suficiente para saber que planeaban enviarla lejos, lejos de su casa, de su padre, de Valentina, de todo lo que conocía. Una noche, una semana antes de la boda, Sofía hizo algo que aterrorizó a Valentina. La niña desapareció. Valentina la estaba buscando para la cena cuando no la encontró en su habitación. Buscó por toda la casa, creciente pánico en su pecho. Finalmente la encontró en el techo, sentada peligrosamente cerca del borde, sus piernas colgando sobre el vacío que terminaba 3 pisos abajo en pavimento de piedra. Valentina corrió hacia ella, tratando de no asustarla, de no hacer que se moviera repentinamente. Se sentó al lado de Sofía y simplemente tomó su mano. Sofía habló con voz que era demasiado tranquila, demasiado adulta para niña de 9 años. Dijo que estaba pensando que quizás sería más fácil si simplemente desapareciera, que entonces su papá podría ser feliz con Isabela y el nuevo bebé, que nadie la extrañaría realmente, que incluso Valentina eventualmente encontraría otra familia para cuidar. Valentina sintió su corazón romperse en pedazos. Abrazó a
Sofía con fuerza que era casi desesperada y le dijo que nunca, nunca pensara así, que ella la extrañaría cada segundo de cada día, que su vida no tendría significado sin Sofía en ella, que iba a arreglar esto, que no iba a dejar que Isabela destruyera su familia. Esa noche, después de asegurarse de que Sofía estuviera dormida, después de revisar 3 veces que la ventana estuviera cerrada y que la puerta estuviera donde podía escucharla, si la niña se moviera, Valentina tomó decisión. No podía esperar más, no podía ser estratégica cuando vida de Sofía estaba en peligro. Tenía que actuar ahora, consecuencias fueran las que fueran. Fue a la oficina de Rodrigo. Era medianoche, pero sabía que él estaba allí. Trabajaba hasta tarde la mayoría de las noches, revisando contratos y cifras, construyendo imperio que irónicamente le daba poco tiempo para lo que realmente importaba. Tocó la puerta. Rodrigo levantó la vista, sorprendido de ver a Valentina a esa hora. Le preguntó si algo andaba mal. Valentina entró, cerró la puerta detrás de ella y dijo que necesitaban hablar sobre Isabela. Rodrigo suspiró, su expresión cambiando a algo defensivo. Comenzó a decir que si Valentina venía a expresar preocupaciones sobre la boda, que entendía que era rápida, pero que dados las circunstancias. Valentina lo interrumpió. Dijo que Isabela no estaba embarazada, que todo era mentira, que había evidencia. Rodrigo se puso de pie, su rostro enrojeciendo. Comenzó a decir que esto era inapropiado, que no iba a escuchar chismes maliciosos de su empleada sobre madre de su hijo. Valentina sacó su teléfono y le mostró las fotos, las píldoras anticonceptivas, las páginas del diario, las confesiones escritas del plan de Isabela. Rodrigo tomó el teléfono con mano que temblaba. Leyó en silencio. Su rostro pasó de enojo a confusión a horror. Leyó cada palabra, cada nota cruel sobre cómo manipularlo, sobre cómo deshacerse de Sofía, sobre el embarazo falso. Cuando terminó, se sentó pesadamente en su silla, el teléfono aún en su mano. Se veía como hombre que había envejecido 10 años en 10 minutos. Preguntó a Valentina cómo había obtenido estas fotos. Ella admitió que había registrado habitación de Isabela, que sabía que era invasión de privacidad, que estaba dispuesta a aceptar consecuencias, pero que no podía quedarse callada cuando vida de Sofía estaba en peligro. Rodrigo permaneció en silencio durante largo tiempo. Finalmente habló, su voz rota. Preguntó si Sofía sabía sobre los planes de internado. Valentina confirmó. Le contó sobre encontrar a Sofía en el techo, sobre lo que la niña había dicho, sobre cuán cerca habían estado de perderla, de forma que ningún dinero en el mundo podría revertir. Rodrigo comenzó a llorar, lágrimas silenciosas que corrían por su rostro mientras realizaba cuán ciego había sido, cuán cerca había estado de destruir lo único que realmente importaba en su vida, su hija, la pequeña Sofía, que era último pedazo de Elena que le quedaba. Dijo que había sido tan estúpido, tan desesperadamente solo, que había visto lo que quería ver en lugar de lo que realmente estaba allí. Valentina se sentó frente a él y habló con gentileza. Le dijo que no era estúpido, que era humano, que Isabela había sido experta en manipulación, jugando exactamente con sus vulnerabilidades, que cualquiera en su posición podría haber caído, pero ahora sabía la verdad, y la pregunta era ¿qué iba a hacer con esa verdad? Rodrigo levantó la vista, sus ojos rojos. Dijo que iba a confrontar a Isabela inmediatamente, iba a echarla de su casa esa misma noche, iba a asegurarse de que nunca más pudiera lastimar a su familia. Valentina le advirtió que tuviera cuidado, que Isabela había mostrado ser peligrosa, que quien era capaz de tramar algo así era capaz de cualquier cosa cuando se sentía acorralada. Rodrigo tomó una decisión. Llamó a su abogado personal, un hombre llamado Miguel Sánchez, que había sido su amigo desde universidad. Era 1 de la madrugada, pero Miguel contestó en segundo ring porque ese era tipo de lealtad que Rodrigo inspiraba en personas que realmente lo conocían. Rodrigo le explicó situación. Miguel escuchó en silencio, luego dijo que vendría inmediatamente, que necesitaban manejar esto correctamente, que si Isabela era tan calculadora como parecía, probablemente tenía planes de respaldo. Necesitaban documentar todo, tener testigos, asegurarse de que no pudiera demandar por difamación o terminar con alguna porción de fortuna de Rodrigo a través de maniobras legales. Miguel llegó 30 minutos después con su asistente y equipo de grabación. Entrevistaron a Valentina, documentaron su testimonio, fotografiaron las evidencias en su teléfono, hicieron copias de todo. Entonces
entonces desarrollar un plan. Iban a confrontar a Isabela en la mañana con todo el equipo legal presente. Iban a darle oportunidad de explicarse, aunque todos sabían que no había explicación posible. Y entonces iban a ofrecerle opción. Podía irse quietamente, firmar acuerdo de no divulgación y no contacto, y recibir pequeña compensación para evitar problemas legales. O podían hacer esto difícil, presentar cargos por fraude, hacerlo público, destruir su reputación completamente. Miguel sugirió que mayoría de personas en posición de Isabela elegirían la salida fácil. La mañana llegó con amanecer que parecía particularmente hermoso, dada la fealdad de lo que estaba por venir. Isabela bajó a desayunar a las 9, vestida en bata de seda cara, cabello perfecto incluso recién despierta, sonrisa en su rostro que desapareció en el momento en que vio a Rodrigo sentado en la mesa del comedor, con 3 hombres en trajes que gritaban abogados. Valentina estaba de pie cerca de la cocina, su presencia testimonio silencioso. Sofía estaba en casa de su mejor amiga, arreglado por Valentina la noche anterior. No necesitaba presenciar lo que estaba por suceder. Isabela preguntó qué estaba pasando, su voz todavía intentando dulzura que usualmente reservaba para Rodrigo. Él le pidió que se sentara. Ella obedeció, confusión mezclándose con primer indicio de miedo en sus ojos. Rodrigo habló con voz que era tranquila, pero llena de ira contenida, que era más aterradora que gritos. Le dijo que sabía que no estaba embarazada, que sabía sobre las píldoras anticonceptivas, sobre la prueba de embarazo comprada, sobre los planes de enviar a Sofía a internado. Sobre todo, Isabela intentó negar inmediatamente. Dijo que no sabía de qué hablaba, que estaba confundido, que alguien le había mentido. Rodrigo sacó las copias de las páginas de su diario, las puso frente a ella en la mesa. El rostro de Isabela cambió, la máscara cayó completamente. La mujer dulce y vulnerable desapareció, reemplazada por algo frío y calculador. Preguntó quién había registrado sus cosas, cómo se atrevían a invadir su privacidad. Rodrigo respondió que eso era irrelevante, que ella había intentado estafarlo, manipularlo, destruir a su familia, que el juego había terminado. Miguel, el abogado, intervino entonces. Explicó las opciones de Isabela con precisión legal, que no dejaba espacio para malinterpretación. Opción 1, irse inmediatamente, firmar documentos que la obligaban a nunca contactar a familia Fernández otra vez, recibir 100,000 pesos como gesto de buena voluntad para evitar que hablara con prensa. Opción 2, enfrentar cargos criminales por fraude, tener su nombre arrastrado por medios, perder cualquier carrera que tuviera como influencer cuando todo esto se hiciera público. Isabela intentó una última maniobra. Se giró hacia Rodrigo con lágrimas en ojos. Dijo que lo amaba realmente, que sí, había cometido errores, que había entrado en pánico sobre ser madrastra, que el embarazo había sido real, pero había perdido al bebé hace días, y había tenido miedo de decirle que todo podía ser arreglado si él le daba oportunidad. Rodrigo la miró con expresión que era mezcla de lástima y disgusto. Le dijo que había tenido oportunidad, que le había dado su confianza, su hogar, su corazón, y ella lo había usado como medio para fin, que había intentado lastimar a su hija, persona más preciosa en su vida, que no había vuelta atrás de eso. Isabela se dio cuenta entonces de que había perdido. Su expresión cambió nuevamente, esta vez a pura ira. Gritó que él era idiota, que había sido fácil de manipular porque estaba tan desesperado por compañía que habría creído cualquier cosa, que Sofía era niña mimada, que necesitaba ser enviada lejos, que él había desperdiciado oportunidad de tener mujer real porque estaba obsesionado con fantasma de esposa muerta. Las palabras eran venenosas, diseñadas para herir y herían, pero también confirmaban todo lo que Valentina había sabido, que Isabela no tenía capacidad de amor genuino, que todo había sido actuación desde el principio. Miguel le entregó documentos, le dio 1 hora para empacar sus cosas y salir de la casa. Le dijo que uno de sus asociados la acompañaría para asegurarse de que solo tomara lo que era suyo. Isabela firmó los papeles con mano que temblaba de ira. Subió las escaleras con pisadas fuertes. 45 minutos después, bajó con 2 maletas. No miró a Rodrigo, no miró a Valentina, simplemente salió por la puerta principal hacia auto que Miguel había arreglado para llevarla a hotel hasta que pudiera hacer arreglos propios. La puerta se cerró
detrás de ella con sonido que parecía final de capítulo. Rodrigo se derrumbó entonces. Literalmente se dobló sobre sí mismo, sollozando de forma que rompía corazón. Miguel y su equipo se excusaron discretamente, dejando solo a Rodrigo y Valentina. Ella se acercó y puso mano en su hombro. Él levantó la vista y susurró gracias. Gracias por ver lo que él no había visto. Gracias por ser valiente cuando él había sido cobarde. Gracias por proteger a su hija cuando él había estado tan ciego que casi la pierde. Valentina le dijo que no necesitaba agradecer, que amaba a Sofía, que haría cualquier cosa por esa niña, que era su honor protegerla. Sofía regresó a casa esa tarde. Valentina la había llamado y simplemente dicho que Isabela se había ido, que no volvería. La niña había preguntado si era verdad, con voz tan llena de esperanza que partía el corazón. Cuando Valentina confirmó, Sofía había comenzado a llorar. Lágrimas de alivio esta vez, lágrimas de alguien que había estado sosteniendo respiración durante meses y finalmente podía exhalar. Rodrigo estaba esperando cuando Sofía entró. Se arrodilló para estar a su nivel, tomó sus manos pequeñas en las suyas y comenzó a disculparse. Se disculpó por haber sido tan ciego, por haber permitido que alguien la lastimara, por no haber visto cuán infeliz estaba, por casi perder lo más importante en su vida, por perseguir fantasía de familia perfecta que nunca podría reemplazar lo que ya tenían. Sofía lo abrazó con fuerza que personas pequeñas tienen cuando finalmente se sienten seguras otra vez. Le dijo que lo perdonaba, que solo quería que fueran familia de nuevo, solo ellos dos y Valentina. Rodrigo miró a Valentina sobre cabeza de su hija y vio lágrimas corriendo por mejillas de la mujer que había salvado su familia. Él extendió su brazo, invitándola al abrazo. Valentina vaciló solo momento antes de unirse, los tres formando círculo que era familia en forma más verdadera que cualquier certificado de matrimonio podría crear. Los días siguientes fueron de sanación. Rodrigo canceló boda, explicando a invitados sorprendidos que Isabela y él habían decidido mutuamente que no eran compatibles. No dio detalles. Gracias al acuerdo de no divulgación, Isabela tampoco podía contar su versión. Algunos murmuraban especulaciones, pero sin hechos concretos. Chisme murió rápidamente. Rodrigo pasó tiempo real con Sofía por primera vez en meses, llevándola al parque, ayudándola con tarea, acostándola en las noches, redescubriendo a hija que había estado allí todo el tiempo, pero que él había dejado de ver. Y cambió forma en que veía a Valentina, no como empleada, sino como parte de familia. Le ofreció aumento masivo que ella rechazó diciendo que no necesitaba más dinero, solo necesitaba saber que Sofía estaba bien. Entonces, Rodrigo ofreció algo diferente. Le ofreció adoptar oficialmente rol de tutora legal de Sofía. En caso de que algo le pasara a él, Valentina tendría custodia. Valentina lloró cuando él presentó los documentos. Era reconocimiento de lo que siempre había sido verdad, que ella era madre de Sofía en todas las formas que importaban, excepto biología. Un mes después del incidente con Isabela, algo inesperado sucedió. Rodrigo recibió llamada de Miguel, su abogado. Isabela había sido arrestada. Había intentado el mismo esquema con otro hombre rico en Monterrey, pero esta vez él había verificado su historia antes de proponerle. Había descubierto el patrón. Había contactado a policía. Investigación había revelado que Isabela había hecho esto al menos 3 veces antes en diferentes ciudades. Siempre el mismo plan: fingir embarazo, asegurar compromiso, luego o extorsionar pago para irse quietamente o casarse y luego divorciarse con acuerdos lucrativos. Era criminal profesional. Rodrigo fue contactado por fiscal pidiendo testimonio. Él y Miguel decidieron cooperar completamente. Con su testimonio y evidencia del diario, Isabela enfrentaba cargos serios de fraude. Rodrigo asistió a audiencia cuando fue requerido. Vio a Isabela en sala de corte, vestida conservadoramente para la ocasión, intentando parecer víctima. Pero juez había visto evidencia. Había escuchado testimonios de múltiples hombres que ella había intentado estafar. Sentencia fue 3 años de prisión. No mucho en gran esquema de cosas, pero suficiente para enviar mensaje. Suficiente para darle tiempo de pensar sobre consecuencias de tratar a personas como recursos para explotar. Cuando Rodrigo salió de sala de corte, se sintió liberado. Había enfrentado su error, había protegido a su familia y había
aprendido lección más valiosa que cualquier negocio podría enseñar, que el éxito verdadero no se medía en números de cuenta bancaria o tamaño de imperio empresarial. Se medía en amor de hija que sabía que su padre la protegería siempre. Se medía en lealtad de mujer que había arriesgado su empleo para hacer lo correcto. Se medía en momentos compartidos que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Los meses que siguieron trajeron cambios profundos a familia Fernández. Rodrigo reestructuró su vida completamente. Delegó más responsabilidad en trabajo, contratando equipo ejecutivo que podía manejar operaciones diarias mientras él se enfocaba en lo que realmente importaba. Comenzó a dejar oficina a las 5 de la tarde mayoría de días. Cenaba con Sofía cada noche. Los fines de semana eran sagrados, dedicados completamente a su hija. Iban a parques, museos, cine. Cosas simples que Rodrigo había olvidado eran fundamento de infancia feliz. Sofía floreció. Era como ver flor que había estado marchitándose súbitamente, recibir agua y sol. Volvió a sonreír genuinamente. Sus pesadillas disminuyeron hasta desaparecer completamente. Comenzó a comer normalmente otra vez. Sus notas en escuela mejoraron. Sus maestros comentaban que parecía niña completamente diferente. Y lo era. Era niña que sabía que era amada, que sabía que su padre la priorizaba, que sabía que tenía hogar donde era segura y querida. Valentina también cambió. Siempre había sido parte de familia, pero ahora era reconocida oficialmente como tal. Rodrigo insistió en que comiera con ellos en mesa principal, en lugar de separadamente como antes. Le dio habitación más grande en planta principal, en lugar de área de servicio. Le compró auto porque dijo que miembro de familia no debía depender de transporte público. Valentina protestó cada cambio, pero secretamente estaba agradecida. No por lujos, sino por reconocimiento, por ser vista finalmente como persona con valor inherente en lugar de solo funcional. Pero algo más estaba cambiando también. Algo sutil que Valentina notaba, pero que no sabía cómo nombrar. La forma en que Rodrigo la miraba había cambiado. Ya no era mirada de empleador agradecido. Era algo más cálido, más profundo. La forma en que buscaba su opinión sobre decisiones importantes. La forma en que se quedaba hablando con ella después de que Sofía se iba a dormir, compartiendo preocupaciones sobre trabajo, sobre ser padre, sobre vida en general. La forma en que sus manos se rozaban accidentalmente cuando ambos alcanzaban mismo objeto y luego se quedaban así, momento más largo que necesario. Valentina se decía a sí misma que estaba imaginando cosas, que Rodrigo simplemente estaba siendo amable, que ella era empleada, aunque familia ahora, pero aún empleada, que hombres como Rodrigo no se enamoraban de mujeres como ella. Había diferencia de clase, de educación, de mundos, completamente diferentes, pero su corazón comenzaba a susurrar esperanzas peligrosas, esperanzas que intentaba silenciar cada noche cuando se acostaba sola en su habitación nueva, pensando en hombre que dormía piso arriba. Rodrigo luchaba con sus propios sentimientos. Después del desastre con Isabela, había jurado que nunca volvería a confiar en su juicio sobre mujeres, que se enfocaría únicamente en Sofía, pero no podía ignorar lo que sentía por Valentina. No era atracción superficial como había sido con Isabela. Era algo construido sobre años de observar su bondad, su paciencia, su amor genuino por su hija. Era respeto que había crecido a amor sin que él se diera cuenta. Pero tenía miedo, miedo de estar equivocado otra vez, miedo de arruinar dinámica que funcionaba, miedo de que Valentina dijera que no, y entonces perdería no solo potencial romance, sino también persona más importante en vida de su hija. El punto de quiebre llegó en marzo, casi 6 meses después de que Isabela había salido de sus vidas. Sofía cumplía 10 años. Rodrigo había planeado fiesta grande, invitando a toda su clase de escuela, contratando animadores, magos, todo que padre culpable hace cuando intenta compensar por errores pasados. Pero la noche antes de fiesta, Sofía pidió hablar con su padre. Se sentaron en su habitación, rodeados de decoraciones de unicornios que Valentina había colgado con amor. Sofía habló con seriedad que niños a veces tienen cuando están siendo más sabios que adultos. Dijo que había notado cómo su papá miraba a Valentina, que había notado cómo Valentina lo miraba también, que no era tonta y sabía que se gustaban.
Entonces preguntó algo que dejó a Rodrigo sin palabras. Preguntó por qué no le pedía salir a Valentina, por qué no la hacía parte de familia de forma oficial, porque Sofía quería que Valentina fuera su mamá, no reemplazo de Elena, porque nadie podría reemplazarla, pero sí nueva mamá que la amaba y cuidaba de ella, que ya era su mamá en todas las formas que importaban excepto nombre. Rodrigo intentó explicar que era complicado, que Valentina trabajaba para él, que ella podría no sentir lo mismo, que no quería arruinar lo que tenían. Sofía lo miró con expresión que era réplica exacta de Elena, cuando ella pensaba que su esposo estaba siendo tonto. Dijo que su mamá le había dicho una vez antes de morir que cuando encontrara algo bueno debía aferrarse a ello, que vida era demasiado corta para tener miedo de ser feliz, que Elena le habría gustado Valentina, que le habría gustado saber que alguien bueno estaba cuidando de su familia. Esas palabras rompieron última defensa de Rodrigo. La noche de cumpleaños de Sofía, después de que todos invitados se habían ido, después de que última pieza de pastel había sido guardada y última decoración había sido retirada, Rodrigo le pidió a Valentina que lo acompañara al jardín. Era noche hermosa de marzo, luna llena iluminando flores que habían sido plantadas para boda que nunca sucedió, pero que ahora servían propósito más hermoso. Sofía observaba desde ventana de su habitación, conteniendo respiración con esperanza de quien había planeado esto exactamente. Rodrigo comenzó torpemente. Dijo que necesitaba decirle algo, que había estado pensando durante meses, que después de desastre con Isabela había jurado que nunca confiaría en sus sentimientos otra vez, pero había algo que no podía negar por más tiempo. Valentina lo interrumpió, pánico en su voz. Dijo que si iba a despedirla, que lo entendía, que había cruzado líneas, que sabía que empleadas no debían involucrarse emocionalmente con familias. Rodrigo la detuvo tomando sus manos. Le dijo que no la estaba despidiendo. Le estaba pidiendo que se quedara, pero no como empleada, como familia, como socia, como madre de Sofía de forma oficial. Y si ella estaba dispuesta, si sentía algo de lo que él sentía, como alguien más. Valentina lo miraba con ojos llenos de lágrimas. Preguntó si estaba seguro, si esto era real, si no era solo gratitud confundida con otra cosa. Rodrigo sonrió, primera sonrisa genuina que Valentina había visto en él en mucho tiempo. Dijo que había pasado 6 meses preguntándose lo mismo, analizando sus sentimientos, asegurándose de que no estaba cometiendo mismo error. Pero esto era diferente. Valentina era diferente. Ella había estado allí durante peores momentos de su vida, sin agenda oculta, sin esperar nada, simplemente siendo bondad constante. Valentina confesó entonces que había estado enamorada de él durante años, desde antes de que Elena muriera, aunque nunca habría actuado sobre ello, que después de muerte de Elena, su amor había crecido mientras veía cómo él luchaba por ser padre y empresario simultáneamente, que cada día con esta familia había sido regalo incluso cuando dolía amar a alguien que nunca podría ser suyo. Rodrigo la besó entonces, beso suave que sabía a nuevos comienzos y segundas oportunidades. Desde ventana arriba, Sofía gritaba silenciosamente de alegría, saltando en su habitación como niña de 10 años que acababa de presenciar cuento de hadas haciéndose realidad. Los meses siguientes fueron de ajuste, pero tipo feliz de ajuste. Rodrigo y Valentina salieron apropiadamente, como pareja normal. Cenas, películas, caminatas en parque, conociendo partes uno del otro que empleador y empleada nunca conocen. Valentina conoció al Rodrigo que hacía chistes malos, que cantaba desafinado en ducha, que tenía miedo de arañas a pesar de ser hombre de negocios poderoso. Rodrigo conoció a Valentina que amaba telenovelas cursis, que podía recitar poesía de memoria, que había soñado una vez con ser maestra, pero había tenido que dejar escuela cuando su madre enfermó. Un año después de que Isabela había salido de sus vidas, Rodrigo propuso matrimonio a Valentina, no de forma elaborada, simplemente durante cena familiar normal, con Sofía presente porque era decisión de familia, no solo de 2 personas. Sacó anillo simple pero hermoso y preguntó si Valentina lo haría hombre más feliz, completando su familia oficialmente. Valentina dijo que sí, entre lágrimas y risas. Sofía aplaudía tan fuerte que vecinos probablemente la escucharon. La boda de Rodrigo y Valentina fue exacto opuesto de lo que bodas
boda con Isabela habría sido: pequeña, íntima, llena de amor genuino en lugar de ostentación. Solo familia cercana y amigos verdaderos. Ceremonia en jardín de casa. Flores simples pero hermosas. Valentina usaba vestido blanco elegante pero modesto. Sofía era dama de honor, radiante en vestido rosa que Valentina la había dejado elegir. Cuando oficiante preguntó si alguien tenía objeción al matrimonio, Sofía gritó que sí tenía objeción. Todos se congelaron hasta que continuó diciendo que su objeción era que había tomado tanto tiempo. Sala explotó en risas. Durante votos, Rodrigo habló de cómo había estado ciego durante tanto tiempo, cómo había buscado amor en lugares equivocados, mientras perfección había estado en su casa todo el tiempo. Cómo Valentina le había enseñado que amor verdadero no era fuegos artificiales y pasión dramática. Era desayuno preparado cada mañana. Era hija cuidada con devoción. Era quedarse durante tiempos difíciles sin esperar nada a cambio. Era ser vista verdaderamente por primera vez en años. Valentina habló de cómo había amado a esta familia incluso cuando sabía que nunca sería parte de ella oficialmente. Cómo Sofía había llenado vacío en su corazón dejado por hijo que había perdido hace años. Cómo Rodrigo le había mostrado que finales felices eran posibles incluso cuando parecían imposibles. Que familia no se definía por sangre, sino por elección. Y ella elegía a ellos cada día por resto de su vida. Sofía dio pequeño discurso también, que Valentina y Rodrigo no sabían que había preparado. Habló sobre cómo su mamá Elena había sido mejor mamá del mundo, pero que mamá le había dicho una vez que amor no se dividía, se multiplicaba, que amar a Valentina no significaba amar menos a Elena. Significaba que su corazón había crecido lo suficiente para contener ambos amores, que ahora tenía dos mamás, una en cielo cuidándola, una en tierra abrazándola, que era niña más afortunada del mundo. No había ojo seco en ceremonia. Incluso Rodrigo, hombre de negocios duro que había cerrado acuerdos millonarios sin pestañear, lloraba abiertamente. Cuando oficiante finalmente dijo que podía besar a novia, Sofía gritó que esperara. Corrió a Valentina y Rodrigo, los abrazó a ambos y dijo que ahora sí podían besarse. Los tres se abrazaron primero, familia completada finalmente, antes de que Rodrigo besara a su esposa nueva ante celebración de todos. 5 años después de boda, familia Fernández había crecido. Valentina y Rodrigo tuvieron gemelos, niño y niña, que Sofía adoraba con fervor de hermana mayor. Sofía tenía 15 años y era adolescente segura, feliz, que había heredado bondad de Valentina y determinación de Rodrigo. Hablaba abiertamente sobre ambas madres, Elena que le había dado vida y Valentina que le había dado infancia feliz. Isabela había sido liberada de prisión después de cumplir su sentencia. Según reportes, había intentado contactar a Rodrigo una vez, buscando algún tipo de compensación o ayuda para restablecer su vida. Él había rechazado a través de abogados, no con crueldad, sino con firmeza. Ese capítulo estaba cerrado. Su familia estaba completa y protegida. Una tarde, mientras Valentina preparaba cena y gemelos jugaban en sala, Rodrigo la abrazó desde atrás y le susurró que era hombre más afortunado del mundo. Valentina rió y dijo que eso no era cierto. Qué suerte había sido que él finalmente abriera ojos y se diera cuenta de lo que había estado frente a él todo el tiempo. Rodrigo admitió que había sido terriblemente ciego, pero agregó que a veces las personas necesitan tomar camino equivocado para apreciar el correcto. Sofía entró en cocina, ahora casi tan alta como Valentina, y anunció que tenía proyecto de escuela. Tenía que escribir ensayo sobre heroína personal. Dijo que iba a escribir sobre Valentina, sobre cómo empleada doméstica había salvado familia entera al ser valiente cuando habría sido más fácil quedarse callada, cómo bondad silenciosa podía ser forma más poderosa de heroísmo, cómo mujer que nadie habría notado en la calle había cambiado trayectoria completa de 3 vidas, simplemente por atreverse a amar sin condiciones. Valentina lloró, como siempre hacía cuando se enfrentaba a evidencia de cuánto significaba para esta familia. Abrazó a Sofía, a sus gemelos, permitió que Rodrigo los envolviera a todos en abrazo familiar. Y en ese momento, en cocina llena de olor de cena cocinándose y ruido de familia feliz, Valentina supo que había encontrado lo que siempre había buscado. No riqueza material
material, aunque ahora la tenía, no estatus social, aunque ahora lo tenía también, sino pertenencia, ser amada completamente por quien era, ser vista verdaderamente, ser elegida cada día. Y mientras familia Fernández se sentaba a cenar esa noche, entre conversación sobre tarea escolar y planes de fin de semana y bromas que solo ellos entendían, sabían algo que muchas personas nunca aprenden, que familia verdadera se construye no sobre lazos de sangre, sino sobre elección consciente de amarse a través de dificultades, que amor verdadero a menudo llega silenciosamente, sin anuncio, construido sobre años de momentos pequeños, que a veces los héroes usan delantal en lugar de capa, que valentía no siempre es dramática, a veces es simplemente atreverse a proteger a niña que amas, incluso cuando pone en riesgo todo lo que tienes.